ASM Horror, ASM Horror. Espero que se encuentren bien, descansando, relajándose, listos para dormir o en eh, en un mood de calma. Esta noche les traigo este pequeño librito de Edgar Allan Poe, Entre el amor y la muerte, que es una compilación de 4 relatos. Entre el amor y la muerte reúne 4 cuentos que, además de tener nombres de mujer, comparten el esquema narrativo básico. Amor, muerte y resurrección son los temas fundamentales que configuran la unidad de estos relatos, escritos por Edgar Allan Poe. Boston 1809, Baltimore 1849. Uno de los mayores genios de la ficción de todos los tiempos, considerado el escritor maldito por excelencia y calificado por el poeta francés Stéphane Mallarmé como el dios intelectual de su siglo. Los hombres me han llamado loco, pero aún no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. No sabemos si buena parte de lo que se considera excelso, si todo lo que es profundo, no surge tal vez de una enfermedad del pensamiento, afirma el autor de Eleonora. No parece improbable que el propio Poe, quien durante su vida debió enfrentar constantes dificultades en la esfera personal y profesional, aludiera a sí mismo. Esta es una... bueno, mis gatos ya le dieron mordidas. Pero pues es otra de esas ediciones bonitas que me gustan. El relato que vamos a leer hoy, y esto lo acaban de hacer hace rato porque hace 2 minutos esto no estaba. Hoy, bueno, el relato que les quiero leer es el de Berenice. Comienzo. Berenice. Ay, esto no sé en qué idioma esté. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Ah, es latín. Eben Sayat. No sé latín, entonces no sé qué diga ahí. Algo de visitar el sepulcro de un amigo. Algo así. No sé. Comienzo con el relato. La desdicha es múltiple. La desgracia de la tierra es multiforme, superando la amplitud del horizonte, como la supera el arco iris. Sus colores son igualmente variados, tan distintos también, aunque íntimamente mezclados, superando como el arco iris la amplitud del horizonte. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un modelo de fealdad, de la alianza de paz un símil de tristeza? Pero, así como en la ética el mal es consecuencia del bien, así también de hecho de la alegría nace la tristeza, o el recuerdo de la beatitud pasada es la angustia de la hora, o las agonías que son tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre bautismal es Egaeus, no mencionaré el de mi familia. Sin embargo, no hay ninguna torre en el país más
extensión de mi heredad. Nuestro linaje ha sido considerado estirpe de visionarios y en numerosos detalles sorprendentes, en el carácter de la casa familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en el cincelado de algunos contrafuertes de la sala de armas, pero muy especialmente en la galería de pinturas antiguas, en el estilo de la biblioteca y por último, en la naturaleza peculiar de lo que ésta contiene. Hay pruebas más que suficientes para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa habitación y sus volúmenes, de los que nada más voy a decir. Aquí murió mi madre y aquí nací yo, pero solo por pereza podría decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia anterior. ¿Lo negáis? Bien, no discutamos ese punto. Convencido no trato de convencer. Hay, sin embargo, una rememoración de formas aéreas, de ojos espirituales y dotados de sentido, de sonidos, de música aunque sea triste, una rememoración que no se pierde, un recuerdo vago como una sombra, variable, indefinido, vacilante, y como con la sombra, también la imposibilidad de deshacerme de él mientras brille la luz del sol de mi razón. En esta casa nací, al salir así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, inexistencia y despertar en el país de las hadas, en un palacio de la imaginación, en los dominios agrestes del pensamiento y la erudición monástica. No era raro que observara mi entorno con mirada ardiente y sobresaltada, que perdiera mi infancia entre los libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero resulta singular que cuando pasaron los años y en el apogeo de la virilidad estuviera todavía en la mansión de mis padres. Es asombroso el estancamiento que presidió las primaveras de mi vida, y asombrosa también la completa inversión que se produjo en mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como si fueran visiones, y como visiones solamente, mientras que las ideas extrañas del país de los sueños se convertían por su parte, no en el material de mi existencia cotidiana, sino más bien en esa misma e íntegra existencia. Berenice y yo éramos primos, y juntos crecimos en la mansión paterna. Ahora bien, lo hicimos de forma distinta. Yo con mala salud y sumido en la melancolía. Ella, ágil, airosa y desbordando energía. Suyos eran los paseos por el campo. Míos, los estudios del claustro. Yo vivía dentro de mi corazón, entregado en cuerpo y alma a una meditación intensa y dolorosa. Ella vagaba despreocupadamente por la vida, sin ningún pensamiento de sombra en el camino ni sobre la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre. Berenice, y de las grises ruinas de la memoria mil recuerdos surgen tumultuosos al pronunciar su nombre. Ah, su imagen aparece vívida ante mí, como en los días antiguos que vieron su alegría y su dicha. Oh, belleza espléndida a la vez que fantástica. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no debería ser contada. La enfermedad, una enfermedad fatídica, cayó como el simón sobre su cuerpo, y mientras yo la miraba, el espíritu del cambio la arrastró, impregnando su mente, sus hábitos y su carácter, perturbando incluso de forma sutil y terrible la propia identidad de su persona. Ay, el destructor iba y venía, y a la víctima, ¿dónde está ahora? Yo no la reconocía, o al menos no como Berenice. Entre las
sucesión de las diversas enfermedades provocadas por aquella fatal y primera que tan horriblemente transformó el ser físico y moral de mi prima, se puede mencionar como la más angustiosa y pertinaz, una especie de epilepsia que terminaba de forma no infrecuente en catalepsia, trance muy semejante a la disolución real, y del que su recuperación era, la mayor parte de las veces, sorprendentemente abrupta. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues se me ha dicho que ese y no otro nombre debo darle, incrementaba con rapidez y su control sobre mí, para asumir finalmente el carácter monomaníaco de una forma nueva y extraordinaria, que aumentaba su vigor a cada instante y que terminó teniendo sobre mí un ascendiente incomprensible. Esta monomanía, si así puedo llamarla, consistía en una irritabilidad mórbida de esa facultad de la mente que la ciencia metafísica designa con el nombre de atención. Es más que probable que no se me entienda, pero mucho me temo, en verdad, que no hay forma posible de transmitir a la mente del lector normal una idea adecuada de esa intensidad nerviosa del interés con la que, en mi caso, los poderes de la meditación, por no utilizar palabras técnicas, se centraban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, incluso de aquellos que puedan parecer más comunes. Meditar incansablemente durante largas horas, con mi atención fascinada por algún insignificante detalle en el margen o en la tipografía de un libro, permanecer absorto durante la mayor parte de un día de verano en alguna sombra curiosa que caía oblicuamente sobre una tapicería o sobre el suelo, perderme durante toda una noche en la observación de la llama tranquila de una lámpara o los rescoldos del fuego, pensar durante días enteros en el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que su sonido, por mor de la repetición frecuente, dejaba de transmitir cualquier idea, perder toda sensación de movimiento o de existencia física por medio de un reposo corporal absoluto en el que perseveraba durante largo tiempo de manera obstinada. Estos eran algunos de los caprichos más habituales y menos perniciosos provocados por un estado de mis facultades mentales, no, en efecto, totalmente excepcional, pero que sin duda hace muy difícil cualquier intento de explicación o de análisis. Pero no se me entienda mal, la excesiva, concentrada y mórbida atención así excitada por objetos en sí mismos triviales no debe confundirse con la propensión a meditar, común a todos los humanos, y más especialmente desarrollada por personas de imaginación ardiente. No era siquiera, como se podría suponer en un principio, un estado extremo o una agudización hiperbólica de esa facultad, sino algo primordial y esencialmente distinto, diferente. En general, el soñador o meditante, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde imperceptiblemente de vista en una maraña de deducciones y sugerencias derivadas de él, hasta que, en la conclusión de un ensueño a menudo colmado de placer, el incitamentum o causa primera de sus reflexiones se desvanece y se olvida por completo. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera a través de mi distorsionada visión una importancia refractada e irreal. Pocas deducciones hacía, si es que hacía alguna, y en todo caso, éstas volvían obstinadamente a centrarse sobre el objeto original. Las meditaciones no eran nunca placenteras, y al terminar la ensoñación, la causa primera, lejos de desvanecerse, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era característica dominante de la enfermedad. En una palabra, la facultad mental más particularmente ejercitada era, en mi caso, y como dije antes, la atención, mientras que el soñador ejercita más bien la especulación.
la ciudad de Dios, y el de Carne Christi, de Tertuliano, cuya paradójica sentencia, mortus est Dei filius, credible est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia imposible est, ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosa y estéril investigación. Se comprenderá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se asemejara a ese peñasco del océano del que habla Ptolomeo Hefestión, que resistía con firmeza los ataques de la violencia humana y la furia desencadenada de las aguas y los vientos, pero se estremecía al contacto con la flor llamada asfódelo, y aunque a un observador superficial le pudiera parecer inevitable que la alteración de su infausta enfermedad produjo en la condición moral de Berenice, me iba a brindar múltiples motivos para el ejercicio de tan intensa y anormal meditación, cuya naturaleza tanto esfuerzo me ha costado explicar. Sin embargo, no fue así. En los intervalos lúcidos de mi perturbación, su calamidad, en realidad, me apenaba, y profundamente conmovido por el naufragio total de la hermosura y la alegría de su vida, no dejaba de pensar, con frecuencia y amargura, en los prodigiosos medios por los que una revolución tan extraña se podía haber producido de manera tan súbita. Pero estas reflexiones no participan de la idiosincrasia de mi enfermedad, y más bien eran como las que se le habrían ocurrido en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se deleitaba con los cambios menos importantes pero más sorprendentes operados en el cuerpo físico de Berenice, en la singular y horrorosa distorsión de su identidad personal. Con toda seguridad, durante los días más exultantes de su belleza incomparable, no llegué a amar a Berenice. En mi extraña y anómala existencia, los sentimientos nunca habían sido del corazón y mis pasiones eran siempre de la mente. En el gris del amanecer, entre las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal de carne y hueso, sino como su abstracción, no como criatura digna de ser admirada, sino como algo destinado a ser analizado, no como objeto de amor, sino como tema de una especulación tan absurda como escasamente interesante. Pero ahora yo me estremecía en su presencia y empalidecía cuando se acercaba a mí. Sin embargo, lamentando amargamente su estado desmejorado y abatido, recordé que mi prima me había amado durante mucho tiempo y en un mal momento le hablé de matrimonio. Se acercaba el día de nuestras nupcias cuando una tarde de invierno, en uno de esos días inesperadamente cálidos, calmos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, pensando que estaba solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero al alzar los ojos vi que Berenice estaba allí de pie, delante de mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia brumosa de la atmósfera, la luz tenue y crepuscular de la estancia, o tal vez el atuendo gris que envolvía su figura, lo que me hizo percibir una imagen tan evanescente y tan difusa. No podría asegurarlo. Ella no dijo una sola palabra, y yo por nada del mundo podría haber proferido una sílaba. Un escalofrío gélido estremeció mi cuerpo. La sensación de una ansiedad insufrible me oprimía. Una curiosidad devoradora me invadía el alma. Hundiéndome en la silla, permanecí durante algún tiempo sin aliento, estático, con los ojos fascinados clavados en ella. ¡Ay! Estaba extremadamente delgada y ni un solo vestigio de su antigua condición se percibía en modo alguno en su figura.
Mi mirada ardiente cayó por fin sobre su rostro. La frente era elevada y muy pálida, y estaba singularmente plácida. El cabello, antaño negro como el azabache, le caía parcialmente sobre el rostro y sombreaba las hundidas sienes con sus innumerables rizos, ahora de brillante claridad, que desentonaban de forma discordante por su aire fantástico con la melancolía que impregnaba su semblante. Los ojos inertes carecían de brillo y parecían sin pupilas. Eludí involuntariamente su mirada vidriosa para fijarme en los labios, finos y contraídos. Estos se abrieron ligeramente y en una sonrisa de peculiar significado. Los dientes de la transformada Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos. Quisiera Dios que no los hubiera visto nunca, o que hubiera muerto después de verlos. El golpe de una puerta al cerrarse me alteró, y al levantar la vista descubrí que mi prima ya no se encontraba allí, pero del desordenado aposento de mi cerebro, no había salido ni se apartaría nunca el blanco y horripilante espectro de los dientes. No había ni una partícula de su superficie, ni una sombra de su esmalte, ni una mella de sus bordes que no se hubiera quedado como marcado a hierro en mi memoria en los breves instantes que duró su sonrisa. Incluso los veía ya en el recuerdo más inequívocamente de lo que los había visto en su presencia un momento atrás. Los dientes, estaban aquí y allí, en todas partes, visible y palpamente dispuestos ante mí, largos, estrechos y desmesuradamente blancos, tras los labios pálidos que se contraían sobre ellos como en el momento mismo en que empezaran a mostrarse. Luego surgió toda la furia de mi monomanía y en vano luché contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, ninguno retenía mi pensamiento salvo sus dientes. Los anhelaba con frenético deseo. Todos los demás asuntos o motivos de interés quedaron absorbidos en su sola contemplación. Ellos, solo ellos estaban presentes al ojo de mi mente, y solo ellos, en su individualidad singular, se convirtieron en el centro de mi actividad mental. Los consideré desde todos los puntos de vista, los examiné desde todas las perspectivas, analicé sus características, escudriñé sus peculiaridades, reflexioné sobre su conformación, medité sobre la alternancia de su naturaleza. Me estremecía asignándoles en mi imaginación un poder consciente y sensible, e incluso una capacidad de expresión moral aun cuando no contara con la ayuda de sus labios. Se ha dicho de Mademoiselle Salle que... esto está en francés. Se ha dicho de Mademoiselle Salle que tu sais pas, elle tient des sentiments. Y en cuanto a Berenice, yo estaba seriamente convencido de que tus dents... no sé pronunciar francés, perdónenme. Y aparte este libro no tiene como notas al pie ni nada de traducción, así que no lo voy a leer. Este fue el excéntrico pensamiento que me destruyó. Decidez. Ese era el motivo de que los codiciara de forma tan ferviente. Sentía que solo su posesión podía devolverme la paz al devolverme la razón. El crepúsculo me envolvió y cayó luego la oscuridad, y pasó y se fue, y volvió a amanecer un nuevo día, y las brumas de una segunda noche se reunían ya a mi alrededor, mientras yo seguía sentado, inmóvil, en aquella estancia solitaria, enfrascado todavía en mi meditación. El fantasma de los dientes mantenía aún su terrible hechizo, flotando con claridad vívida y terrible entre las luces y las sombras cambiantes de la estancia. Al final, un grito de horror y consternación hizo irrupción en mis sueños, y luego, tras una pausa, siguió el sonido de unas voces agitadas, entremezcladas con ahogados lamentos de dolor o de pesar. Me levanté del asiento, me precipité hacia las puertas de la biblioteca
y al abrirlas pude ver de pie en la antecámara a una doncella deshecha en lágrimas, diciéndome que Berenice ya no estaba con nosotros, ya no existía. Había tenido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al anochecer, la tumba estaba dispuesta para recibir a su ocupante y todo dispuesto para proceder al entierro. Me encontré sentado de nuevo en la biblioteca, sentado en soledad, con la sensación de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que en aquel momento era ya la medianoche y era muy consciente de que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero de aquel sombrío periodo intermedio no tenía una conciencia clara, o al menos no perfectamente definida. Sin embargo, su recuerdo parecía repleto de horror, de un horror más horrible por ser vago y de un terror más terrible por su propia ambigüedad. Era una página espantosa en el registro de mi existencia, escrita toda ella con recuerdos oscuros, lúgubres, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras de vez en cuando, como el espíritu de algún sonido lejano, un grito estridente y penetrante de mujer parecía resonar en mis oídos. Yo había estado haciendo algo en ese tiempo, pero ¿qué fue lo que hice? Me formulé la pregunta a mí mismo en voz alta, y los ecos susurrantes de la estancia respondieron: ¿qué fue lo que hice? En la mesa, a mi lado, estaba encendida una lámpara, y junto a esta una pequeña caja. Nada tenía de excepcional. La había visto en numerosas ocasiones, pues era propiedad del médico de la familia. Pero ¿por qué estaba allí, sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al mirarla? No pude explicarme estas cosas, y finalmente mis ojos cayeron en las páginas abiertas de un libro, y en una frase que en él estaba subrayada. Las palabras, llamativas pero sencillas, eran del poeta Ibn Zayat. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amical visitarem, curas meas al quantulum fore levatas. Porque cuando las leí por encima me estremecí de arriba abajo y se me heló la sangre en las venas. Sonó un ligero golpecito en la puerta de la biblioteca, y pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas, con la mirada extraviada por el terror, y con voz trémula, ronca y apagada se dirigió a mí. ¿Pero qué me estaba contando? Escuché algunas frases inconexas. Hablaba de un grito salvaje que había perturbado el silencio de la noche, de la servidumbre que permanecía reunida en busca del origen de aquel grito, y entonces su tono de voz se hizo escalofriantemente claro cuando me habló en susurros de una tumba profanada, de un desfigurado cuerpo amortajado que sin embargo aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre coagulada. No dije nada, y él me cogió suavemente la mano. Estaba marcada con la impresión de unas uñas humanas. Dirigió mi atención a algún objeto que estaba contra la pared. Me quedé mirándolo durante unos minutos. Era una pala. Lancé un grito, di un salto hasta la mesa y cogí la caja que estaba sobre ella. No conseguí abrirla y, en mi excitación, se me deslizó entre las manos y cayó pesadamente, rompiéndose en pedazos, con un sonido tintineante. Algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, con aspecto nacarado, se desparramaron en todas direcciones por el suelo. Espero que les haya gustado ese pequeño relato de Edgar Allan Poe. Que tengan dulces, dulces pesadillas.